Sean todos bienvenidos a esta nueva clase de matemática. El día de hoy vamos a trabajar con medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son parámetros que me van a permitir medir la separación de los datos con respecto a la media o el promedio. Para esto vamos a plantearnos el siguiente ejemplo. Juan va a comparar los salarios de dos pequeñas empresas a partir de los sueldos de 5 personas que trabajan en diferentes áreas. Entonces tenemos acá a Juanito que va a comparar los sueldos de la empresa A con respecto a la empresa B. Tomamos 5 empleados de la empresa A y 5 empleados de la empresa B que trabajan en distintas áreas y vamos a comparar sus sueldos. Una vez analizado los sueldos de las dos empresas, obtenemos los siguientes resultados que se encuentran en la siguiente tabla. La compañía A tiene los sueldos de 1200, 1800, nuevamente 1800, 3000 y 4500 de 5 empleados tomados al azar. La compañía B tiene los siguientes sueldos: 2300, 2400, 2500, nuevamente 2500 y 2600. Vamos a obtener la media o el promedio de la compañía A. Una vez sumados los sueldos y divididos para 5, que es el número de sueldos, tenemos que su promedio es de 2400. Hacemos lo mismo con la compañía B y obtenemos que sumados sus sueldos y divididos para 5 también es 2400. Podemos apreciar que tanto el promedio de la compañía A como el promedio de la compañía B es el mismo. Sin embargo, observamos que los salarios de la compañía A están mucho más alejados del promedio con respecto a la compañía B. Se dice entonces que los datos que tenemos de la compañía A con respecto a la compañía B son muy dispersos. ¿Por qué? Porque se encuentran mucho más alejados del promedio que éste tiene. Mientras tanto, los datos, en este caso los sueldos de la compañía B, son poco dispersos con respecto a la media. ¿Por qué? Porque están mucho más cerca de su promedio. Por tanto, las medidas de dispersión son parámetros de centralización que miden la separación de los datos en una distribución respecto a su media. Este es el concepto de medidas de dispersión, que me permiten analizar los datos y su separación con respecto a la media. Las más utilizadas tenemos el rango o recorrido, la desviación media, la variancia y la desviación típica. Vamos a trabajar ahora con el rango. El rango o recorrido de un conjunto de datos es la diferencia entre el mayor y el menor valor de los datos. Acá tenemos un conjunto de datos de los cuales vamos a obtener la diferencia entre el mayor y el menor elemento. Como podemos observar, el mayor elemento es 37 y el menor es 21. El mayor elemento es 37 y el menor elemento es 21. Si nosotros obtenemos la diferencia de estos dos valores, para este ejemplo obtendremos que su resultado es 16. Al restar
37 menos 21, el mayor del menor elemento. Por lo tanto, el rango va a ser igual a 16. En el caso de que estemos trabajando con datos agrupados en clases, el rango se calcula como la diferencia entre el extremo superior del último intervalo y el extremo inferior del primero. Para ello, tenemos el siguiente ejemplo. Las estaturas de los 64 estudiantes de octavo EGB de un colegio se registran en la siguiente tabla. Acá nosotros tenemos la tabla de estaturas de los estudiantes de octavo. Acá nosotros tenemos que identificar los siguientes valores. El extremo inferior del primero es 150. Acá nosotros tenemos el valor, que es 150. Es considerado el extremo inferior del primero. ¿Por qué? Porque tenemos el primer rango de datos y el extremo inferior, es decir, el que está a la izquierda, es 150. Ahora vamos con el extremo superior del último intervalo. El extremo superior es 200. Por lo tanto, el extremo superior del último intervalo es 200. Ahora realizamos el cálculo. La diferencia del extremo superior del último intervalo, que es 200, menos el extremo inferior del primer intervalo, que es 150. En este caso hemos obtenido 50 centímetros de diferencia, y ese sería el rango para datos agrupados.